No se me caiga la idea. Bueno, hacemos la presentación del profesor Bruno Jaunarena. Nos visita de la ciudad de Buenos Aires. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Belgrano. Forma parte del, de la Comisión de Estudio de Costos del Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es miembro fundador de la Asociación Argentina de Profesionales, de Costo y Control de Gestión. Tuvo la amabilidad de venir hasta nuestros confines de la tierra. Eso es muy grato tenerlos acá en persona, un amigo de todos estos, de la especialidad, digamos, conocido a través del profesor Lambertucci, que nos han incorporado a formar parte de su entorno, casi podríamos decir una tribu, ¿no? De Costo, muy interesante que va creciendo en sus acciones y siempre buscándole la innovación para poder difundir esta especialidad que está poco aprovechada, considero yo, a nivel nacional, ¿no? Cómo puede abrirse distintas puertas a través de distintas temáticas y que son oportunidades de crecimiento, de negocio y de desarrollo profesional para muchas personas. Así que en ese contexto, el profesor Bruno Jaunarena nos va a hablar del análisis de situación, luego del levantamiento del cepo y algunas decisiones de gestión empresarial. Así que, Toda una novedad, ¿eh? adelante. Inédito, literalmente inédito. Hacemos un enroque si Vale. se va. Ahí. Muevo la flechita, ¿no? Ha quedado anclado La imagen de Mauricio, ¿no? Bueno, si no, me enfoco acá con esto. para que lo puedo desanclar, si querés. No, creo que se me ve igual. Tampoco es muy importante. Como gente de costa, no de la tele. Claro, ¿Cómo de la tele? ¿Qué es lo la tele. Ahí está. de las redes? Ah, ahí está. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, y gracias también por la presentación. Y bueno, muy agradecido y feliz realmente de estar acá presencialmente, que las primeras jornadas había participado, pero de manera virtual. Así que muy honrado y cómodo y contento de estar con ustedes en esta oportunidad acompañándolos presencialmente. Bueno, obviamente también el agradecimiento a Mauricio por la invitación. Y bueno, como vieron ya en el título, vamos a estar hablando de un tema que nunca pierde vigencia en Argentina. Generalmente nos preocupamos porque sube sin parar y ahora creo que la preocupación es qué pasa que baja el dólar, ¿no? Pero siempre finalmente es un tema que nos genera inquietud, interés, ¿no es cierto? Y en este caso hubo, como ustedes saben, una situación muy disruptiva hace aproximadamente 2 meses, que fue el levantamiento del cepo cambiario, ¿no? Después de tanto tiempo se liberó el mercado de cambios, por lo menos para las personas físicas inicialmente. Y bueno, eso provocó una gran disrupción, que bueno, es lo que vamos a estar un poco analizando. Y en este nuevo escenario, bueno, que algunas por lo menos ideas que se pueden enfocar en las empresas, ¿no es cierto? Bueno, como le decía, un poco creo que fue muy disruptivo en el sentido que eh, antes veníamos de una época también, no solo por el tema del tipo de cambio y el cepo al dólar libre, sino también en un contexto de mucha inflación, ¿no? Que también de manera concomitante estamos ya, digamos, con un terreno de inflación mucho más
controlada y hará fuertemente a la baja. Entonces, esa combinación de cosas hace que estemos en un nuevo escenario completamente diferente de hace un par de meses, ¿no? Y que hay que acomodarse. Y bueno, eso es un poco la idea de esta ponencia, ¿no? Abandonar esas estrategias inflacionarias que por experiencia creo que cualquier argentino empresario sobre todo las conoce, aunque no desde la teoría, pero sí las conoce en el terreno. Y bueno, y ver cuáles serían las más coherentes para esta nueva coyuntura que se presenta, ¿no es cierto? El, el contexto anterior, creo que mejor que cualquier definición técnica, ahí les dejo una definición bastante jocosa, como habitualmente nos tiene acostumbrados el economista Juan Carlos de Pablo, ahí se las dejo para que la lean, eh, que creo que es mejor que cualquier definición técnica, ¿no? De lo que implica para el empresario argentino la época inflacionaria, que es la que justamente el paradigma que estamos abandonando, ¿no? Eh, creo que nos podemos sentir bastante identificados, ¿no? De lo que mencionan, ¿no es cierto? Y bueno, esto es de alguna manera lo que estamos abandonando, ¿no? El profesor de Pablo, además, les cuento que en las jornadas que también organizamos con la Asociación Argentina de Profesionales de Costos y Control de Gestión en la UBA el año pasado, ¿fue así? El año pasado tuvo la deferencia de cerrar las jornadas presencialmente y bueno, tuvimos la oportunidad de apreciar no solo su conocimiento, sino ese sentido del humor que tiene, ¿no? Que nos tiene acostumbrados también en los medios. Así que bueno, quería aprovechar para graficar en este contexto, resumir en eso lo que estamos abandonando, teniendo que abandonar de las empresas y las decisiones, este paradigma, ¿no? Que estaba vigente hasta hace unos meses. Y además de la salida de este contexto inflacionario, ¿no? Se publicó hace poquito la inflación de mayo, 1,5%, pues, cosa que no se percibía desde hace muchísimo tiempo. Eh, y voy a hacer un análisis de contexto antes de meternos en un poquito el análisis de cómo analizar el dólar y después las decisiones sobre las empresas en este nuevo contexto, ¿no? Como les decía, acceso ahora al mercado de cambios, por lo menos para las personas físicas, libre, o sea, ya se acuerdan el tema del cupo, ya no existe más, las autorizaciones y demás. Hago esta aclaración porque las empresas todavía sí tienen cepo, ¿no? No se liberó todavía para las empresas. Eh, una banda de flotación, esto es importante porque es libre, pero el Banco Central puede intervenir solamente si perfora el piso o el techo, que inicialmente se fijó en 1.000 el piso y 1.400 pesos el techo de la banda cambiaria. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que si perfora el piso libremente por oferta y demanda, están autorizados a prender la maquinita y sí, imprimir pesos y comprar dólares al mercado. Y si sube de 1.400, lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué provoca? Que está libre, pero en esa banda cambiaria que además se ajusta de manera mensual al 1%, ¿ok? Se va a ir ajustando 1%, que es divergente el ajuste, ¿no? Porque si partimos de un 1%, va retrocediendo el piso también. La idea es hacerla cada vez más amplia la banda cambiaria hasta que quede libre, de alguna manera, totalmente libre, ¿no? El mercado de cambios del dólar. Nótese que al subir 1% de un valor más alto, obviamente va quedando cada vez más alto el techo respecto al piso, ¿no? Por aplicarse el 1% a las dos partes. Miren acá, gráficamente, este artículo que realmente está inédito, se va a publicar en poquito tiempo. Lo escribí, había pasado un mes nada más de la salida del cepo. Y fíjense lo que fue el desempeño gráficamente del dólar ya libre, el dólar oficial, ese primer mes. El techo de ese gráfico es 1.200 pesos, es decir, el promedio de la banda cambiaria libre. Y libremente el dólar o el mercado, que es una entelequia que sabemos que somos todos de alguna manera, ¿no? Cada uno con su gotita en el océano de intervención en lo que termina siendo un precio, siempre estuvo por debajo del promedio de la brecha. El mercado lo decidió así
Y de hecho, hasta el día de hoy, ya con el diario del lunes, nunca perforó el promedio, no el techo, sino el promedio de 1200, y hoy también está sensiblemente por debajo, ¿no? O sea, más tendiendo al piso que al techo, ¿no es cierto? De esa flotación libre que tienen. Y un par de cosas más para tener en cuenta. Hubo un desembolso del Fondo Monetario, también de público conocimiento, que fue de, en total, un acuerdo de 20.000 millones de dólares, con una primera remesa de 12.000. Fíjense que recién ahí se decidió, fue en paralelo, ¿no? Cayeron los 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario y ahí pudieron anunciar la salida del cepo. ¿Por qué? Porque justamente hace falta poder de fuego para un mercado libre, el que quiera comprar, tener para venderle, básicamente, ¿no? Entonces, ahí fue, no por casualidad, que se decidió y se anunció ese levantamiento del cepo, ¿no? Faltan 8.000 millones que los van a ir desembolsando según el acuerdo más adelante, pero ya hay 12.000 que entraron en ese momento. Metas de acumulación, esto es importante porque también tienen que acumular, el Banco Central tiene que acumular genuinamente, digamos, ahora, fin de este mes de junio, 5.000 millones de dólares. Es decir, es como decir, te doy plata, pero vos también empezás a generar y a juntar plata por tu cuenta, ¿no? A país Argentina. Que es un tema bastante que está muy en la mira también, ¿no? Y después el tema del superávit fiscal y la emisión de pesos. Tanto el presidente como el ministro de Economía han dicho, y hasta ahora lo han mantenido, digamos, fácticamente, pero además han dicho que, vieron, el tema de la emisión monetaria, cero, o sea, no se va a emitir pesos, lo cual es también bastante lógico porque hay superávit fiscal. Es decir, el déficit fiscal, cuando el Estado gasta más de lo que recauda, naturalmente puede ser necesaria la emisión monetaria para financiarlo, y al no ocurrir eso, al contrario, ¿no? Incluso provoca de manera indirecta una absorción de pesos. Si no los volvés a meter en el mercado, estás absorbiendo pesos, cada vez hay menos pesos para los dólares que haya disponibles, ¿no es cierto? Entonces, eso que provoca una... Perdón, ahí me pasé. Ahí. Aporta la posibilidad de una mirada sobre el dólar, que un poco se las quiero compartir con la excusa estadística de ese momento tan importante y disruptivo como la salida del cepo, para, en realidad, que lo podamos analizar en cualquier momento, ¿no? De esta manera el precio del dólar. Ahora que es libre, ¿no? O sea, está claro que el precio en un mercado libre es oferta y demanda, pero ¿qué hace que la oferta y demanda convalide un determinado precio que está más cercano al piso de esa banda cambiaria que al techo, ¿no? Cuando todos hubiéramos pensado, la verdad, antes no, el dólar se va a disparar, bueno, no se disparó y está más cercano al piso en esa flotación libre que tiene. Y lo que le voy a mostrar, claro, ahora algunos de ustedes dirán, bueno, con el diario del lunes, pero esto, de hecho, ahí por ahí está en mi canal de YouTube académico, esto al día siguiente hice un video con estos mismos números y están a disposición, no es que vieron que hay gurús que tipo pronóstico, va a bajar, va a subir, ¿no? Estos números que los tenemos a disposición gratis del Banco Central oficiales y nos daban números muy parecidos, vamos a poder validar ese piso y ese techo, que nadie dijo por qué, pero por lo menos yo encontré algunos números que nos dan una buena pista. Eh, E incluso también, no sé si lo han escuchado, incluso hasta el presidente que dijo por ahí más de una vez en una entrevista que podía llegar a 700 pesos el dólar. Algunos se va a parar. Tampoco, ¿cómo puede llegar a 700? Bueno, si llegaban las reservas, que pareciera que sí, no sé, que se tiene que alinear, obviamente que hoy no es así, no están, recién subieron de 40.000 millones, o sea, serían como 10.000 millones todavía de dólares más, pero podría estar en 700 pesos. Lo han escuchado esto, ¿no? Uno diría, ¿de dónde salió eso? Bueno, también lo vamos a convalidar con estos números y esta manera de ver el dólar que vamos a compartir. Y después vamos a ver una mirada más del dólar, porque no es la única, obviamente, que es la mirada del tipo de cambio real, que básicamente, más allá de ese nombre, es ajustado por inflación, ¿no? O sea, como un precio más de la economía, lo ajustamos por la inflación, que la inflación es de los demás precios de bienes y servicios de la economía, y qué valor debería tener también por la inflación de Estados Unidos, pero básicamente es un dólar ajustado por inflación, ¿no? Que es otra mirada también bastante útil para el dólar. Fíjense acá, bueno, no sé si lo llegan a ver, sobre todo acá presencialmente, pero tenemos esa foto que estaba en el Banco Central de manera oficial en la web a la salida del cepo. El día, ahí incluso está, dice fecha 10 de abril, porque es un informe monetario diario que no es de actualización diaria prácticamente, pero teníamos ahí la base monetaria, 34 billones de pesos.
los pases, que en su momento eran muchísimos, cero pases pasivos, que es una manera, vieron que se habla de los pasivos remunerados, que no es que el Banco Central emite billetes que no tienen costo, sino que es un pasivo que hay que pagar una tasa de interés el Banco Central. Las famosas LELIQ también en su momento, las LEVAC, ¿no? Todo eso son pasivos remunerados. ¿Por qué los incluyo en la cuenta que ahora vamos a ver en el modelo? Porque si bien no son billetes, es lo que se llaman M4 en los agregados monetarios, no existe en otras partes del mundo, pero sí en Argentina, si no termina en M3. eh, si los que tienen ese papelito del Banco Central deciden, no, mira, no lo quiero, ¿qué tiene que hacer el Banco Central? Imprimir la maquinita y meter pesos en la economía. Entonces, para esta mirada de, podríamos decir, de escasez, ¿no? De la teoría del valor, ¿vieron? Escasez es un tema central, escasez-abundancia, que es los dólares que hay en las reservas, también una estadística oficial, y qué pesos tenés en la economía que pudieran eventualmente querer comprar esos dólares. Y eso nos da una relación al dividirlos. No es ni más ni menos que eso, ¿no? Muy sencillo el concepto. Y ahí van a ver que con estos números, cuando los aplicamos a esa foto de la salida del cepo, teníamos base monetaria unos 34 billones de pesos, LELIX básicamente, que antes eran LEVAX, muy poquito, no llegaba ni un billón de pesos, 238 millones de pesos. Esto, de hecho, hace un año atrás estaba altísimo, ¿no? Ese valor, lo fueron absorbiendo. Pases pasivos directamente nada, que es otro pasivo remunerado, es decir, pesos presentes y potenciales, 34,6 billones de pesos. Y las reservas brutas, importante esto, ahora lo voy a comentar un poquito más, 24.773 millones de pesos. Pero si bien ya había salido el cepo y se había anunciado el acuerdo con el Fondo Monetario, esa remesa que les conté de 12.000 millones todavía en esta foto no estaba. Entonces ahí ven que de 24 pasa a 36 porque le estoy agregando esos 12.000 millones de esa primera remesa del Fondo Monetario, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos básicamente? Los 34 billones dividido pesos dividido dólares queda una relación que era, si no hubiera ninguna remesa del tipo de cambio, digamos, de lo que nos dio el banco, el FMI, 1.399. Parece digitación esto, pero es literal, es información pública. O sea, el techo que fijaron para la banda cambiaria. Y dividiendo, ya sumándole los 12.000 millones, o sea, dividiéndolo por los 36.773, da 942, coincidente con esas declaraciones, vieron como sobrado que decían hasta el ministro, no, podríamos haberlo puesto hasta más abajo de 1.000. Bueno, acá se basa en estos números, ¿no? De información oficial. Y después lo que le decía, abajo de todo, tipo bonus track, ¿no? Si hacemos esa misma base monetaria que tiene sentido en esto de que no van a emitir, a largo plazo podríamos asumir que podrían ser los mismos pesos, más o menos, divididos 50.000, que serían estos que dicen que podrían llegar las reservas, y da efectivamente 693, o sea, por debajo de los 700 que nos anunciaban que parece ciencia ficción, pero seguramente, aunque no lo digan, están mirando estos números, ¿no? Eh, Así que bueno, esto es una herramienta que me interesa compartirla porque más allá de poder analizar la salida del cepo, las bandas cambiarias, yo lo vengo haciendo de hace un montón. Ahí en el canal de YouTube lo vengo grabando así cortito de la época que no era libre, sino que era para predecir lo que era libre, que era el Blue, el CCL, el MEP. Y es impresionante cómo, si bien el mercado evidentemente es un precio libre, y esos eran libres también, algo están mirando para que casi siempre esté muy parecido a esto, ¿no? Entonces nos da una tendencia, creo que bastante válida, ¿no? Para mirar el tema del dólar. Pero no es la única, ¿no? La mala noticia, si con esto pensamos que tenemos la bola de cristal y que nos salvamos, sí, la verdad es que yo en ese momento decía, va a ir más para el piso que para el techo de la banda de cambiar y todos mirando, diciendo, estás loco, estamos hablando del dólar en Argentina. Y nada más era mirando esto, o sea, si ya entró esa plata y ya estás en menos de 1.000, ¿por qué no va a ir, si bien las expectativas tienen su autonomía, debería tender a eso, ¿no? Es decir, hay una cierta racionalidad en el mercado. Entonces, efectivamente se está dando eso, va más hacia el piso que hacia el techo, ¿no? Siempre igual, aclaro, no hay ninguna recomendación de compra ni de venta, ningún comentario de esto, ¿no? Eh, Mientras tanto, la posición es estable, que es algo bastante inédito. exacto. Hay una absorción de pesos que por ahí impide o limita mucho, digamos, la transacción y esos pesos a lo mejor van más al consumo, al ahorro y por ahí no tanto
estamos a un tipo de ahorro, al ahorro quiero decir, no, al ahorro no, a ir a transar en el mercado, comprar dólares. A comprar dólares, claro. Es que en Argentina, a diferencia de otros países, el dólar es un precio más de la economía, ¿no? Los pesos van o a comprar bienes o servicios o a comprar dólares, ¿no? Es una particularidad argentina. Entonces, por ahí, ellos hicieron el cálculo de los 1.329, que son los 1.400 del alto de la banda, como expectativa de máxima. Por las dudas que no llegara ni plata del FMI, digamos, y Claro, de tener poder de fuego. pero el mercado, y sobre todo porque, digamos, todavía está el cepo liberado a las personas físicas, a lo mejor A las empresas. registró poca a las empresas, digamos, las personas físicas que disponían de pesos, digamos, no se movió tanto como se esperaba, o iba a haber un sacudón, porque a lo mejor no había de momento la posibilidad de tener un excedente También, para ir a claro. comprar dólares. Sí, 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 de ahorro, ¿no? De ahorro Claro. Bueno, por lo menos es lo que a mí me pasa, ¿no? La capacidad de momento, creo que hay un momento de estabilización que implica una contracción para luego despegar con esa estabilización, pero siempre el momento de estabilización, en principio, implica una contracción. Claro. Pero acá fíjense que lo que estamos viendo desde esta mirada es si todos los pesos, inclusive que hasta no están en los bolsillos de la gente ni en los bancos, sino que hasta están con inmovilización, si fueran a comprar todos los dólares que hay en las reservas, alcanzaría para todo. Entonces, ¿por qué va a tener que seguir subiendo más? ¿Se dan cuenta? Después del tema de las reservas brutas, son las publicadas, están las netas, las líquidas, hay todo, podríamos hacer un montón de miradas más, pero esta es la que convalida por lo menos las cifras, ¿no? Hay un montón de matices en esto y miradas y análisis, pero por lo menos y creo que es interesante para aportarla, ¿no? Como mirada. Después está el tema de el tipo de cambio real, como decía, que es ajustado por inflación, que se está retrasado, ¿no? Con la inflación que hubo en los últimos tiempos, no hace falta pensarlo mucho de que está retrasado, no acompañó al mismo ritmo que la inflación, que es de bienes y servicios, la que mide el INDEC. Eh, y hay tasa real positiva de interés. Esto es importantísimo, porque es el cambio de paradigma más importante. ¿Qué es positiva? Básicamente que la inflación, la tasa nominal que se ofrece, es mayor a la inflación. Entonces te da un rendimiento invertir financieramente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Deja de ser rentable la lógica inflacionaria de estoquear, que también el empresario lo hace intuitivamente, ¿no? Aunque no venda, estoqueo porque va a ser el mejor negocio más que vender. Bueno, eso se acabó. ¿Por qué? Porque es en tasa real positiva más que de alta inflación, que en realidad se da mucho en esos contextos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, con tasa real positiva, ¿qué te conviene más? No, comprar lo que tengas que comprar, invertir si tenés un excedente y con esa plata, como es positivo el rendimiento, es como el poder adquisitivo de la tasa de interés, la tasa de interés real, vas a poder comprar más. Entonces te conviene comprar lo justo y invertir financieramente si tenés excedente, no estoquear, que es la lógica inflacionaria. ¿No? Ese es el primer punto muy importante que hay que abandonar como paradigma tan establecido. Invertir financieramente ya es negocio, ¿no? Créditos, ya también se está reactivando el crédito, también importante, pero siempre mirar el CFT, el costo financiero total y no tanto la tasa publicada, ¿no? Que sabemos que puede ser diferente. Y fíjense acá, perdón, ahí. Decisiones estratégicas, ¿no? No me voy a extender en esto porque de hecho fue sobre lo que hablé en las primeras jornadas, si se les interesa igual se los puedo compartir. Las primeras jornadas patagónicas hablé de decisiones por puntos de indiferencia en el régimen de promoción industrial, que es básicamente la idea de cuando está el dólar retrasado, cómo hace falta incentivos sin entrar en temas sensibles como el desempleo que genera y demás, que acá son especialmente sensibles, sino nada más que por un tema de tipo de cambio retrasado hace falta compensarlo, porque si no, efectivamente, paradigmáticamente de China va a ser más barato por un tema de economía de escala, como hablaban ayer, ¿no? O sea, no, es imposible competir si no, ¿no? No es un tema de otra cosa. Bueno, esa es una cuestión, pero que lamentablemente en el famoso make or buy, ¿no? Fabricar o comprar, realmente comprar, que es importar, con este tipo de cambio retrasado, para las empresas empieza a ser muy, muy válido y muy atractivo, por lo menos desde lo financiero, ¿no?
También, bueno, la sustitución de proveedores, yo digo, evaluar más allá del precio, ¿no? No quedarnos nada más con que la idea de por precio que es conveniente, ¿por qué? Pues también está la logística, tener dependencia de proveedores del exterior, la seguridad del abastecimiento, que no podés llamar ahí, ¿no? Como las compras del proveedor de la esquina, sino que por ahí son 2 meses de barco hasta que llegue, mayores volúmenes de compra, los saldos impositivos que genera el financiamiento. Eso realmente hace que sea muy importante tener en cuenta no solo que por el precio en dólares es más atractivo importar, ¿no? Como seguramente sucede mucho en este contexto. Y también, no menos importante, recordar tener cosas contables, ¿no? Hasta contables, que es, ¿se acuerdan esto de qué se contabiliza y se activa cuando es una importación? Que ahí hay que tener en cuenta muchas cosas, no es nada más, qué barato cuando llamamos o vemos en la internet lo que nos costaría en dólares de China, de cuando sea, ¿no? Porque tenemos el costo de nacionalizarlo, de aduana, de internalizarlo, seguros, desembarque, todo eso es importante. Incluso el tema de los Incoterms, ¿se acuerdan de esto de FOB, SIF? Bueno, ¿qué nos incluye ese precio? Nos incluye nada más que puesto allá en el puerto de origen, nos incluye el seguro y flete internacional, todo eso a la hora de evaluar costos y ver si realmente conviene, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y ya finalizando, como conclusiones, ¿no? De algunas decisiones, estamos ante un cambio de enfoque, creo, mucho más ortodoxo y monetario, ¿no? Estos enfoques muy poco ortodoxos. Para nosotros en Argentina nos parecen ortodoxos, pero créanme que en otros países nos miran como diciendo, ¿cómo es estoquear? Va contra cualquier lógica de cualquier libro de finanzas, estoquear y movilizar plata en stocks, ¿no? En inventarios. Entonces vamos hacia algo más ortodoxo, foco en ventas, en volúmenes de ventas, no tanto en precio, y en lo que hablamos ayer mucho, que habló el amigo Ariel Amena, ¿se acuerdan que habló de costo objetivo, de target costing? Empieza a ser muy importante en este contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite, si estamos con los costos bien ajustados y bien medidos, empezar a ofrecer precios que ahora sí, con también lo que vos mencionabas, ¿no? Una caída en el consumo, ¿qué hace? Que tenés que estar más agresivo, más competitivo con los precios, bonificaciones, ¿no? Todas esas cuestiones, pero para eso tenés que estar muy bien, muy finito con los costos que tenés que lograr, ¿no? Entonces aparecen de vuelta todas estas nociones que antes por ahí, bueno, era todo ajustadas por inflación y vendés igual, ¿no? Porque lo primero que se pierde es la noción de, vieron, de caro, es barato, no tenés ni vara para darte cuenta. Entonces, bueno, optimizar el uso del capital, menos stock, más liquidez, capital de trabajo, si lo tenés, mejor meterlo en rentabilidad financiera, en pagar un proveedor, que antes al revés, ¿no? Financiarte con los proveedores, ahora pagarlo, porque por ahí si te estás generando una tasa de interés, si es positiva, ya no conviene, ¿no? Estar financiándote con proveedores. En definitiva, aprovechar oportunidades, importar, obviamente, con esas miradas, ser preciso, pero sin duda que puede ser una oportunidad para muchos negocios con este dólar retrasado. Y en definitiva, generar ingresos, pero en la famosa ecuación de los ingresos P por Q, ya no en el P como en épocas inflacionarias, ¿no? El precio, sino en aumentar el Q, ¿no es cierto? Creo que ese es el nuevo paradigma que tienen que afrontar el desafío de las empresas, ¿no? En este nuevo contexto. Así que bueno, en honor al tiempo, Excelente. bastante Bruno, bien con el tiempo también. minuto Y eso, 35. eso que tuve hasta preguntas en el medio. Excelente. Gracias, gracias. Invitamos a los presentes si quieren formularle alguna consulta al profesor. Así tenemos un. Muy bien. Buena, todo Gracias. interesante y las discusiones que todavía muchas no están del todo resueltas. La luz al final del túnel a veces parpadea, ¿viste? Y no está muy clara. Pero me gustó esta reflexión final porque creo que muchos países del mundo, desde siempre, y muchos otros con el tiempo, fueron yendo por ese camino de trabajar en la Q, que implica la rotación, que implica la economía de escala, que implica la mejora de la eficiencia, la mejora de utilización de los recursos, ¿no? ¿Vos creés que en la Argentina se está viendo eso o es una necesidad que recién ahora va a empezar a salir, ¿no? Y el típico ejemplo jueguino es, vamos por la P. O sea, prefiero una P allá en el techo y Y vender poco, pero el que caiga, que sea con un precio alto. Sí, sí, es que forzosamente yo creo que va a tener que ir cambiando. Me parece que es un proceso,
pero por eso me parece oportuno hablar de estas cosas porque es un proceso que ya está corriendo. Entonces, cuanto más tarde se reaccione este cambio tan fuerte de paradigma, bueno, más problemas van a tener, porque guste o no, es el nuevo enfoque, el nuevo contexto, la nueva coyuntura que parece que además llegó para quedarse. Entonces, me parece que es central esto, ¿no? De mirar esto. Y bueno, la lógica esa del precio, nosotros en costo sobre todo enseñamos esto del target costing, que es lo contrario del cost plus, ¿no? El costo más. Exactamente. Y con inflación es peor, porque ni siquiera es mirar el costo como en el cost plus, es cuál es el costo de reposición que imagino que va a haber en el futuro cargando una inflación exagerada, y a eso le agrego también un precio exagerado. Y justamente eso hace en la gimnasia el espiral inflacionario, es como la profecía autocumplida. Entonces, bueno, cambiar esa lógica creo que lleva tiempo, pero ya hay que hacerlo cuanto antes porque ya es otro contexto completamente distinto, ¿no? Así que bueno, ojalá que se logre rápido. Hola, hola. Tiene un par de demandantes que siempre están, que digamos no siguen decisiones racionales y con eso te salvan la falta de venta en volumen y se prefiere trabajar con eso. Y acá lo que veo es, no sé, me meto en una casa que vende ropa de invierno, miro los precios en portales de Estados Unidos. Yo trabajé en una importadora y teníamos dos métodos para poner el precio de los productos. No me acuerdo Hola, cuándo era, Ricardo. el 100% sobre el SIF, ¿no? Ah, no, no me ve. El otro era el ex-work, o sea, el precio de salida de fábrica, si mal no recuerdo, dividido 0,7. Y ante esa perspectiva, entre esos dos valores teníamos que acomodar El rango de ese precio. era el precio que nos iba a dar bien en relación al costo. Pero cuando ves un par de guantes de invierno cuestan el precio de lista de 200.000 pesos, o sea, $180, y el precio de origen ni siquiera en un mayorista, en un portal de venta al público, es de $35, te das cuenta que lo que acabas de decir vos, ¿no? Digamos, el PE, o sea, me cuesta mucho pensar para cerrar si se va a hacer efectivo ese cambio de paradigma. Sí. Pero bueno, Como en todos los procesos son largos, y sobre todo lo más largo es adaptar la cabeza al cambio que se impone. Pero como una tendencia está instalada, lo único que hay que esperar es que acreciente su volumen como para que termine inundando todo el territorio. En honor a la verdad, nos está esperando para sumarse desde Chile el próximo expositor, y ya que a Bruno lo tenemos físicamente acá y lo podemos aprovechar en el momento del break, vamos a destinar el resto de las consultas, si les parece bien, para ese momento. excelente. Parece bien, Un aplauso. un aplauso más. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias.